Muy buenas, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que estén con nosotros como cada día. Recuerden que estamos todos los días en el canal 34 del sistema de cable de Claro y estamos sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde a través de Super Canal 33. También estamos a través de diferentes sistemas de cable en los Estados Unidos, así que cualquier situación o cualquier evento que usted entienda que debemos abordar aquí en El Arte de Curar, estamos más que a la orden en todas nuestras plataformas de difusión. Señores, muchísimas gracias por estar como cada día con nosotros aquí en El Arte de Curar. Hoy tenemos un programa en el cual queremos regresar a lo que es el tema de salud, pero hablando de algo que muchas personas aparentemente se quejan, pero pocas veces externan. Estaremos hablando en el día de hoy sobre lo que conocemos sobre la disfagia. Y usted dirá, Balcácer, ¿y qué es disfagia? Bueno, disfagia no es más que aquellas personas que están teniendo problemas para tragar. Estaremos hablando justamente de ese problema que muchas personas, repito, lo están padeciendo. Cuando trago algo me duele. Cuando voy a tragar algo me toma mucho tiempo poder deglutirlo, poder llevarlo al estómago. Y sin embargo, es un tema que se habla muy poco y que en algunas ocasiones podría llegar a tener algún tipo de repercusión que pudiera ser en algunos momentos hasta irreparable. Así que para esto hemos querido traer a un profesional de la medicina joven, un profesional de la salud, como es el doctor Yulino Ernesto Castillo Ricart, quien es médico internista gastroenterólogo, con quien estaremos tratando justamente el tema de la disfagia o los problemas para tragar. Doctor Castillo Ricart, muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Buenas, gracias ante todo por la invitación. Para mí es un verdadero privilegio el poder estar aquí nuevamente compartiendo con usted en este espacio informativo. Yulino, mira, vamos a entrar inmediatamente en materia y discúlpame viejo que te tuteo aunque eres el invitado. Quizá mucha gente no sepa que le dimos clase allá en Integui, como diría su papá, no puedo decir la palabra que utiliza su padre. Un abrazo al doctor Yulino Castillo, padre, endocrinólogo, maestro de la medicina de la República Dominicana. Yulino, realmente tú tienes un peso importante sobre los hombros porque vienes de una promoción de médicos importantes, tu abuelo, tu papá, ambos maestros de la medicina dominicana y quienes han formado generaciones de profesionales. Pero vamos a dejar eso de lado y vamos a caer inmediatamente en el tema de la disfagia o los problemas para tragar. Son frecuentes este tipo de eventos porque la realidad es que en muy pocas ocasiones observamos a alguien que esté en su casa sentado y diga de que, contra, le estoy teniendo problemas para tragar, déjame ir al médico. Vamos a tratar de colocar en números y en contexto este proceso, por favor, Yulino. Sí, ciertamente es un síntoma bastante frecuente que tiende a minimizarse en el sentido de que la mayoría de las personas, si bien es cierto que lo sienten, no lo interpretan quizá como un problema. Y a la larga es probable, como se mencionó con anterioridad, que pudiera repercutir en algunos casos con el desenvolvimiento a consecuencias fatales. Yulino, hablando de este tipo de procesos, ¿cuáles serían las causas más frecuentes que llevarían a una persona a lo que es problemas para deglutir o para tragar? ¿Cuáles serían esas causas las más frecuentes? Si pudieras, por favor, enumerarlas, por favor. Sí, por supuesto. Entiendo que hay que definir ante todo dos condiciones que vamos a hablar en el transcurso de la conversación. La primera siendo disfagia, que como bien se menciona es la dificultad para tragar, y la segunda siendo dinofagia, que es el dolor al tragar como tal. Entonces, para entender cuáles son las causas que más frecuentemente afectan esos o llevan a la aparición de esos síntomas, es saber cuáles son las fases de la deglución como tal. Con respecto a las fases de la deglución son tres en particular. La primera de las cuales es la fase oral, que como su nombre lo dice, ocurre en la boca, inicia por la masticación para poder triturar el alimento, el cual es transportado luego por la lengua y por el paladar duro hacia la faringe, que es la segunda fase de la deglución, en el cual por los movimientos peristálticos propios de la faringe, que suceden de manera involuntaria, se pasan a través del esfínter esofágico superior al esófago, en donde es la tercera fase de la deglución, con los movimientos peristálticos propios del esófago, y de igual manera con la relajación con la deglución del esfínter esofágico inferior para llegar el bolo alimenticio ya hacia el estómago, en donde cursa su acción.
Entonces eso tiene una particular importancia bajo la premisa de que donde se afecte la deglución, afectan las causas, aparecen las causas. Si es una disfagia orofaringia, que implica que se afectan las dos primeras fases de la deglución, en la cual ya el paciente lo que va a tener es una dificultad, una molestia al tragar, inmediatamente lo hace y usualmente asocia los síntomas de aparición en la parte del cuello, en la región cervical. Va a haber hipersalivación, pudiera haber broncoaspiración y por consiguiente tos, pudiera haber ronquera, ¿de acuerdo? Y ya la disfagia esofágica como tal, en la cual, como es más abajo, varios segundos después de iniciar la deglución es que aparecen las molestias y el paciente lo suele asociar con síntomas más cerca de la región supraesternal. Entonces, ya sabiendo de esto, cuando hay causas orofaringias, son más problemas o de otorrino o de neurología. La causa más frecuente de disfagia aguda, que significa que un paciente que está plenamente bien y de repente empieza con dificultad al tragar, inmediatamente luego de alimentarse, es una pobre dentición que conlleva, por la falta de alguna pieza dental, pudiera conllevar a que la masticación sea inadecuada y por consiguiente el bolo no se tritura adecuadamente y hay una impactación, condición en la cual hay que acudir de manera precoz al médico, a la emergencia, para retirar ese bolio que puede estar impactado por endoscopía o por la parte de otorrino. Hay afección glandular en diferentes glándulas del cuerpo, en este caso de las glándulas salivares, como no se produce adecuada saliva, entonces la deglución se va a afectar y de igual manera problemas neurológicos, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares que afectan la movilidad de la lengua, los músculos hipofaringios, por consiguiente menor deglución, el Parkinson de igual manera. Pudieran haber tumores de cabeza y cuello que cuando se tratan con radiación pudieran generar, por ejemplo, tumores de la base de la lengua o de la faringe como condición más grave. Y ya en la vertiente esofágica, la causa más frecuente como tal es la estenosis péptica, que sugiere que hay un reflujo crónico que ha llevado a que se estreche el diámetro de la luz esofágica, entre otras causas que tocaremos más adelante, por supuesto. Yulino, estamos hablando específicamente de la parte de tragar y tú has mencionado un órgano que es el esófago, que muchas veces no se le presta atención, que es ese tubo que conecta la garganta con el estómago y que lo hemos visto simplemente en los dibujos en la universidad, donde está la boca, está la garganta, un tubo que te lleva eso hasta el estómago. El problema es que muchas veces no se le da la importancia porque simplemente uno piensa, bueno, esa es una tubería por donde pasa la comida y lo lleva al estómago. La realidad es frecuente que este órgano, el esófago, por donde baja la comida, presente algún tipo de complicación. Por supuesto que sí. La enfermedad por reflujo gastroesofágico tiende a ser la acidez y la sensación. Excelente, es importante que lo diga, esa acidez, porque tú hablas de enfermedad por reflujo, sí, y la gente a veces le dicen reflujo, pero la realidad es que esa acidez que uno siente, que le sube hasta la boca a veces, y la boca amarga, como dice el dominicano, tengo una boca amarga. Entonces la pregunta es, cuando hablamos de esa parte, Yulino, cuéntanos específicamente qué pudieras mencionar de esa parte del reflujo, de esa parte justamente del compromiso que tiene que ver con lo que es esa estructura anatómica que, como hemos mencionado con anterioridad, en muchas ocasiones el dominicano simplemente lo ve como si fuera un dibujo y no entiende que muchas veces las tuberías se pueden tapar, pueden dilatarse, pueden simplemente presentar hasta un hoyo en algunas ocasiones y muchas veces algunas personas no saben que cuando se habla, por ejemplo, de un cáncer de garganta, también pudiéramos tener un cáncer a nivel de lo que conocemos como el esófago. Así que vamos a hablar un poco sobre ese órgano y sobre qué patologías pudieran afectarlo, por favor, Yulino. Perfecto. Como bien mencioné con anterioridad, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que se circunscribe a esa sensación de acidez, a esa sensación de que sube un contenido ácido hacia la boca, a esa sensación de que cuando amanece se levanta con la boca llena de saliva o con la boca amarga, ¿de acuerdo? Esos son los síntomas más típicos, es el reflujo y la pirosis, que así se llama la sensación de acidez. Pudiera haber síntomas atípicos, como por ejemplo tos, erosión de las piezas dentales, faringitis y demás. Y es importante tener presente porque dentro de la gastroenterología suele ser una de las enfermedades que más frecuente lleva al paciente a la consulta. Y es importante tener presente que entre el esófago, que es el tubo, como bien se mencionó, que conecta la hipofaringe hacia el estómago, hay al final del mismo y entre el esófago y el estómago un esfínter
o puerta o cardias, esfínter esofágico inferior, cuya labor es solamente aperturarse al momento de la deglución y luego cerrarse para promover que el contenido que es propiamente ácido del estómago se mantenga allí. Si hay una afección de ese esfínter, cualquiera que sea, siendo la principal la relajación espontánea y transitoria de ese esfínter, que aunque tú no estés deglutiendo, hace un movimiento de apertura y cerrada, en cuyo caso pudiera ascender contenido ácido y generar síntomas molestos, como se mencionó, pero de igual manera hay una condición que se llama hernia hiatal, en la cual ese esfínter pierde su fortaleza y por consiguiente protruye en parte de los pliegues del estómago hacia arriba, y al estar abierto, por supuesto, va a promover que en situaciones particulares del día, sobre todo luego de la alimentación y al acostarse, hayan síntomas molestos que repercuten para con eso. Señores, estamos conversando con el doctor Yulino Ernesto Castillo Ricard, quien es médico internista y gastroenterólogo, con quien estamos hablando específicamente de los problemas para tragar. Ya hemos visto la importancia de todos los órganos que son necesarios para que usted pueda deglutir o tragar de manera correcta. Él acaba de introducir un tema bastante interesante, que es una hernia hiatal, y habló un poco de reflujo. Creo que todo el que está viendo el programa en algún momento ha tenido alguno de los síntomas que él dijo. Esa sensación de que algo le quema detrás del pecho, de que amanece al otro día con la boca amarga o con la boca seca. Y sobre todo, si le hicieron una endoscopía, le dijeron, tienes una pequeña hernia hiatal, y usted está preocupado en este momento porque su médico le dijo, no te preocupes, que eso no es nada. Pero para saber si es verdad que esa hernia hiatal o ese reflujo gastroesofágico no es nada, en el próximo segmento estaremos hablando con el doctor Castillo Ricard, internista gastroenterólogo. Regresamos un momentito, no se mueva, aquí en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que sigan ahí como cada día. Recuerden, todos los días de 8 a 9 de la noche, canal 34 del sistema de cable de Claro, sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde a través de Super Canal. Estamos aquí para que usted pueda recibir la información de salud más actualizada y sobre todo más plana, allanada, aplatanada que usted pueda tener. Y como ya le dije, búsquenos en redes sociales y cualquier duda que usted tenga o comentario, déjelo ahí. Por ejemplo, hoy, yo sé que a ella no le va a gustar, pero la licenciada Neri Esteves no está con nosotros hoy. Eso no es raro, pero ya ustedes saben, nos abandonó. Entonces, señores, continuando con el tema, tenemos con nosotros al doctor Yulino Ernesto Castillo Ricard, quien es médico internista gastroenterólogo, y estamos hablando justamente de los problemas para deglutir, problemas para tragar. Y en este caso en particular vamos a terminar conversando en este segundo segmento sobre lo que tiene que ver con dos cosas que él mencionó. Primero que nada, la hernia hiatal, porque hay muchísima gente que le hacen endoscopía y le dicen, no, lo que tú tienes es una pequeña hernia hiatal. Y pequeña para el médico, para el que tiene el problema, eso le preocupa, le pone la cabeza de este tamaño. Doctor Castillo, vamos a hablar un poquitito sobre eso de la hernia hiatal. ¿Da síntomas? ¿Qué es? ¿Qué tan preocupante debe ser? ¿Tengo algún seguimiento? ¿Me tengo que operar? ¿Eso se cura con medicina? ¿Qué es una hernia hiatal y cuál es el seguimiento que le debo dar? Bien, entonces cuando hablamos de hernia hiatal, como expliqué con anterioridad, entre el esófago y el estómago está ese esfínter. Cuando ese esfínter, por cualquier condición que aumente la presión abdominal, desde que sea una persona constipada y tenga que al evacuar pujar mucho, desde que sea una persona que ha tenido múltiples embarazos y partos, cualquier condición, y por supuesto la edad avanzada, pudiera promover que ese esfínter, que debería estar siempre cerrado y solamente aperturarse con el movimiento de la deglución, entonces se mantenga persistentemente abierto y parte de los pliegues del estómago, que deberían estar allí, en su lugar, protruyen a través de él. Entonces, cuando esto pasa, como el esfínter está abierto y no va a generar su función, usualmente los síntomas predominantes son el reflujo como tal y la acidez ya descrita. Lo más importante a tener presente cuando hay una hernia hiatal es saber cuáles modificaciones en el estilo de vida debemos hacer para tratar de minimizar los síntomas de manera conservadora, puesto que si bien es cierto que dicha hernia se puede corregir de manera o quirúrgica o endoscópica, se ha demostrado que lo óptimo sería solamente dejar eso como forma de rescate. Cuando con tratamiento médico y con modificaciones en el estilo de vida no es suficiente para controlar síntomas y prevenir complicaciones como la esofagitis y el esófago de Barrett,
entonces ahí se pudiera llevar a un segundo paso, que sería corrección de dicha hernia de manera quirúrgica o endoscópica, como ya mencioné. Y dentro de las modificaciones del estilo de vida a priori que nosotros debemos tener presente es no poder acostarse inmediatamente luego de alimentarse, teniendo presente que para uno poder sentirse satisfecho, sentirse lleno al momento de alimentarse, la comida tiene que llegar a las partes del fondo del estómago en donde están los receptores de saciedad. Y por consiguiente, para poder triturarse y digerirse esos alimentos, lo que hace es que se forme una capa de bolsillo ácido arriba de los mismos. Si tú te acuestas y que se haga la digestión, entonces por la proximidad que hay de la capa ácida con la parte del esfínter esofágico inferior que ya está abierto, va a refluir con más facilidad. Entonces la primera modificación es tratar de acostarte 2 a 3 horas luego de la alimentación para promover una digestión adecuada. Lo segundo es tratar de dormir del lado izquierdo, con el hombro izquierdo abajo, porque de ese lado del estómago está el fondo, que funge como un reservorio, lo que va a ascender choca en el fondo y se devuelve. Y lo tercero sería, en cuyo caso pudiera acostarse con la cabeza medio elevada en una cama de posición o sencillamente con varias almohadas, porque por gravedad el contenido que fuera a refluir, como es líquido, se mantiene abajo y no refluye. O sea que esas son modificaciones en el estilo de vida, acompañado de a veces de medicamentos que pudieran corregir los síntomas, mas no curar la hernia. Porque la hernia solamente se va a corregir de manera quirúrgica endoscópica, pero usualmente no es una necesidad de hacerlo. O sea, sería una forma como de rescate en el caso de que las modificaciones del tratamiento médico no sean suficientes. Yulino, ¿es peligroso una hernia hiatal? Te lo digo porque, repito, es un hallazgo extremadamente frecuente y la gente me dice, no, doctor, yo lo único que tengo es una hernia hiatal. Me hicieron una endoscopía, entonces la gente se queda como mirando a uno esperando que uno le diga algo, porque es igual que cuando le dicen a una gente, tienes un poco de grasa en el hígado y la gente se queda como, ok, ¿y eso qué significa? Es exactamente lo mismo. Te dicen, tienes grasa en el hígado y decirte tiene una hernia hiatal y nadie abunda en ese tipo de hallazgos. Entonces la pregunta ¿es peligroso? ¿Alguien que tiene una hernia hiatal pudiera tener alguna condición que pudiera complicarse? Sí, por supuesto. Es importante el control de los síntomas. ¿Por qué? Porque a mayor exposición de ácido que está refluyendo, pudiera degenerar a la aparición de esofagitis, que es la inflamación del esófago, sobre todo en el esófago distal, próximo al cardias, en la cual, dependiendo de la gravedad o la severidad de lo mismo, si es una esofagitis severa, dígase clasificación C o D de Los Ángeles, lo que va a ocurrir es que si se expone ese ácido de manera por largo plazo, va a promover a que haya algo que se llama esófago de Barrett, que tiende a ser una lesión premaligna y pudiera desencadenar adenocarcinoma de esófago. O sea que es importante control de síntomas para evitar esa patología que pudiera ser potencialmente fatal. O sea que estamos hablando que una hernia hiatal, si la persona no se da el seguimiento que amerita, podría degenerar en problemas tan serios como podría ser inclusive un cáncer. Por supuesto. Es lo que estamos planteando justamente por ese reflujo que decías anteriormente. Correcto. Yulino, una pregunta. Todas las personas que amanecen con la boca reseca o con ese sabor amargo que tú decís, que el dominicano y la dominicana de cierta edad se quejan siempre, ¿es de manera obligatoria que es reflujo? ¿Es que esa persona tiene algún tipo de problema gastrointestinal? Si bien es cierto, obligatorio es una palabra muy fuerte, todo lo que es muy absoluto usualmente tiende a estar errado. Sin embargo, predominantemente sí esa sintomatología ocurre por reflujo. Entonces, tener presente que aunque no haya sensación práctica de acidez o de regurgitación durante el día, si amanece con eso, debería evaluarse sobre la posibilidad de que sí haya reflujo, porque a largo plazo pudieran sí aparecer síntomas más molestos. Yulino, ¿existe alguna edad para hacerse una endoscopía? Porque sé que la colon está bastante establecido, que a los 40 años, si usted tiene algún familiar que tuvo algún proceso, bajar esa edad 10 años, pero en cuanto a la endoscopía, ¿existe alguna edad en la cual existe una recomendación para realizarse este estudio, que es uno de los métodos que generalmente se utiliza para hacer el diagnóstico justamente de esa hernia hiatal que mencionábamos? Si bien es cierto, contrario a lo que sucede con la colonoscopía, en donde sí hay un valor de Intel de corte de 45 años, sí, aunque no haya síntomas, y 40 años si ya tiene antecedentes de cáncer de colon en familiares de primera línea, en la endoscopía como tal, sin síntomas, no hay una indicación de realizarla. Sin embargo, es importante tener presente cuáles son los signos de alarma, cuáles son los síntomas que sí ameritarían, dependiendo de la edad, realizarse procedimientos endoscópicos, que son muy frecuentes verdaderamente. Entonces, dentro de ellos tenemos
Una dispepsia no investigada en una persona de edad avanzada. Yulino, dilo que es una dispepsia significa... Caramba, porque dijimos sí, que aquí supuesto, no lo voy a que llevar allanamos los términos y tú saltas con dispepsia, ¿verdad? Sí, te estás saliendo del guión. Por supuesto, iba a proceder a explicar esa parte. Okay. Dispepsia significa, en términos llanos, una digestión pobre, siendo los síntomas predominantes, sensación de llenura de manera rápida al iniciar la alimentación, sensación de plenitud, como que tú comes y la comida, la digestión es lenta, dura mucho tiempo llena, pudiera haber los síntomas de acidez, pudiera haber síntomas de reflujo. Entonces, un paciente que tenga esos síntomas, el valor de corte universal, sobre todo en guías estadounidenses, es una dispepsia no investigada por encima de 60 años, hay que hacer endoscopía. Sin embargo, en países latinoamericanos y en personas de una ascendencia afroamericana, entonces se pudiera cortar el tiempo porque el riesgo de cáncer gástrico pudiera ser superior y por consiguiente se toma como valor de corte entre 40 y 45 años con esos síntomas. Pero de igual manera, una persona que tenga sangre en las heces o que esté vomitando sangre, ya sea negra en borra de café o que ya sea roja, y de igual manera las evacuaciones, un paciente, una persona que esté perdiendo peso de manera inadvertida o de manera involuntaria, una persona que tenga anemia por déficit de hierro, una persona que tenga disfagia u odinofagia, como se mencionó, o una persona que tenga un cáncer gastrointestinal en un familiar de primera línea, entonces por supuesto debería hacerse una endoscopía, independientemente de la edad. Perfecto. Señores, estamos conversando con el doctor Yulino Ernesto Castillo Ricart, quien es médico internista y gastroenterólogo, con quien estamos hablando justamente de problemas para deglutir. Ya el doctor Castillo Ricart acaba de hablar específicamente sobre los problemas para tragar y dijo que si usted está teniendo problemas para digerir los alimentos, como dice uno, se me queda parada la comida ahí, tengo una acidez terrible, y usted tiene más de 40 años, sobre todo porque todo en República Dominicana tenemos el morenito detrás de la oreja, sería prudente que usted se haga una endoscopía para descartar que usted no vaya a tener algún tipo de trastorno a nivel del esófago o a nivel del estómago. Al regreso, estaremos hablando específicamente de si usted es esa persona que cuando traga se siente un nudo aquí detrás, que la comida no le baja de manera correcta, o que cuando usted come, usted siente que la comida le dura 1000 años, y usted en la noche desayunó algo, y en la noche usted cuando hace algún tipo de producción de gasoerupto, como decimos aquí, usted inmediatamente siente todavía la comida. Estaremos hablando de ese tipo de procesos aquí en El Arte de Curar. No se vaya, regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCE, agradeciendo que estén ahí. Señores, este es el segmento en el cual le decimos, deténgase un segundo, tome el celular, entre a Instagram, a Facebook o a YouTube y busque El Arte de Curar o El Arte de Curar RD. Usted va a ver esas letras verdes que se parece mucho a ese canal que hablaba de animales, para no decir cuál era, que tenemos que cambiarlo, ese logo, mami. Así que cuando usted vuelva a hacer el programa Neri TV, vamos a ver cómo podemos cambiar ese logo en algún momento. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando uno evalúa ese proceso, simplemente se da cuenta de que usted debe seguirnos. ¿Para qué? Para dejar un comentario y decir, excelente participación del doctor Yulino, doctor Balcácer, deje que hable más, o doctor Balcácer, suelte el celular, que a veces lo ponchan y usted está usando el mismo. Cosas como esas nosotros agradecemos, pero también agradecemos que usted nos diga, doctor, invítese al doctor fulano, que es una eminencia, como lo han hecho en algunos espacios, y nosotros trataremos de contactarlo para que esa persona participe con nosotros aquí en El Arte de Curar y pueda llevar ese mensaje que usted entiende que es importante para el pueblo dominicano y para toda la familia. Así que, señores, continuamos la conversación con el doctor Yulino Ernesto Castillo Ricart, quien es médico internista gastroenterólogo, específicamente sobre los problemas para deglución. Y en la pausa le preguntamos, doctor, esa gente que come y siente que la comida se le para ahí, que desayuna un sándwich de jamón y queso y en la nochecita todavía siente que cuando erupta, justamente siente todavía el mismo desayuno. Ese tipo de gente que cuando traga, que él lo dijo ahorita, esa odinofagia le duele cuando traga. Quisiéramos saber si esas personas que en ocasiones están sufriendo callados, porque muchas veces dicen, son problemas que tú tienes en la cabeza y podría ser una situación severa, importante, grave, que amerite un tratamiento inmediato. Doctor Castillo, Ricart, ¿cuál sería justamente la intervención en ese tipo de personas y por qué podría estar ocurriendo esto? Ok, perfecto. Siempre que haya dificultad para tragar, lo más importante es caracterizar el síntoma como tal.
No es lo mismo una disfagia, que es una dificultad para tragar, que es predominantemente a sólidos, a una disfagia que es tanto a sólidos como a líquidos. Si es una disfagia, de igual manera no es lo mismo una disfagia que es progresiva, o sea, que fue empeorando, que inició solo a sólidos, que posteriormente fue tanto a sólidos a líquidos, o a una disfagia que es intermitente, que a veces está y no está. Entonces, si es una disfagia que inicia plenamente a sólidos y fue progresando en el tiempo, lo que significa es que el diámetro del esófago, o sea, la luz del esófago se ha estrechado. Yo le he dado un ejemplo. O sea, la gente estaba comiendo plátano y cuando comía plátano le molestaba. Yo decía, caramba, cuando me como esos trozos de plátano me molesta. Pero ahora, hasta cuando bebo agua, estoy teniendo problemas para tragar. Correcto. Pasó de esos trozos de plátano que le molestaba al tragar, ahora cuando se bebe un jugo, siente que no puede pasarla por ahí. Continuemos por ahí, porque tú lo estás diciendo muy lindo, pero muy médico. Exactamente, sí, eso es lo que ocurre tal y cual se explicó. Y en ese caso hay que sospechar que el esófago, que es el tubo que conecta desde la faringe hasta el estómago, como bien se mencionó, se ha estrechado. Y usualmente ese estrechamiento suele ser menor a 13 milímetros. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Lo más probable es que sea por una estenosis por reflujo. Sin embargo, de igual manera, los cánceres pudieran hacer eso. Entonces, el cáncer de esófago pudiera hacer lo propio y lo que ocurre es que, para diferenciar uno de otro, por ejemplo, las causas benignas suelen ser más gradualmente progresivas, o sea, lo que significa que en el tiempo duran más para empeorar, contrario a lo que sucede con el cáncer, que empeora más torpe y más rápidamente, y el paciente usualmente se asocia a pérdida de peso, a que no tiene nada de hambre, a que tiene anemia, a que tiene la dificultad para tragar. Contrario a lo que sucede cuando hay una disfagia intermitente o una disfagia que inició tanto a sólidos como a líquidos, en cuyo caso ya la afección propia es de la motilidad del esófago, de los movimientos que hace el esófago para propulsar la comida, siendo la más conocida, aunque infrecuente, una enfermedad que se llama la calasia, y en otros países, por ejemplo en países sudamericanos, la enfermedad de Chagas pudiera ser una enfermedad multisistémica, como por ejemplo la esclerodermia, pudiera ser algo tan sencillamente corregible como la aparición de membranas, que son un tejido cartilaginoso que pudiera aparecer en la parte del esófago, que ocurre predominantemente en personas que tengan déficit de hierro y en cuyo caso, eso se llama síndrome de Plummer-Vinson o síndrome de Patterson-Kelly, en cuyo caso sencillamente con la corrección de ese déficit de hierro se tiende a desaparecer las membranas, contrario a lo que ocurre con lo que se llama con anillos esofágicos, donde ya es sin más cartílago fibroso, siendo el más frecuente el anillo de Chatsky, en cuyo caso ya sí hay que hacer técnicas endoscópicas avanzadas para dilatar esa obstrucción. Yulino, alguien está viendo el arte de curar y dice, caramba, pero a mí me pasa eso. Yo cuando trago algo que es sólido, por ejemplo, estoy comiendo plátano y de repente como que me atrabanco y me tengo que parar de comer, tengo que respirar, tengo que comenzar a beber mucha agua para que me baje la comida. ¿Qué hace esa persona? No sé si me doy a entender, porque la gente, te repito, de una vez, lo primero que piensa todo el mundo en este país es que es psiquiátrico, que está loco. Yo no sé por qué el dominicano, el primer diagnóstico, está loco. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace esa persona? Llama al doctor Castillo Ricard y le dice, doctor Castillo, lo vi en el arte de curar y me está pasando eso. Cuando estoy comiendo, tengo que detenerme, siento que me falta el aire, siento que no me baja la comida del estómago y duro mucho tiempo para hacer la digestión. ¿Qué tipo de abordaje tú le haces a esa persona en ese punto para que la persona pueda solucionar esa situación? Ok, como bien mencioné con anterioridad, la disfagia y la odinofagia, el dolor y el para tragar y la dificultad para hacer lo mismo, son signos de alarma. Entonces, si en algún momento usted siente esos síntomas, trate de no minimizarlo. Acuda a un centro de confianza, a un gastroenterólogo de confianza, en cuyo caso posteriormente se va a proceder a correlacionar los síntomas, como expliqué con anterioridad, para poder circunscribir a cuál pudiera ser la causa, y ya se hicieran estudios un poquito más avanzados, se pudiera hacer, antes de hacer una endoscopía, lo que se llama esofagograma con bario o esofagograma con medio de contraste hidrosoluble, en la cual se ve el paso de un líquido que se pone al paciente a deglutir a través del esófago para ver si hay algo que lo está obstruyendo, y posteriormente se hacen endoscopías para tomas de biopsia, porque pudiera ser algo que se llama como esofagitis eosinofílica, en cuyo caso el 15% de las personas que tienen dificultad para tragar, cuando se investigan, van a tener una esofagitis eosinofílica, recordando que los eosinófilos son una de las líneas de defensa del organismo y se alteran
frente a circunstancias de alergia o frente a circunstancias parasitarias. Entonces, personas que son atópicas, que son alérgicas, que son asmáticas, que tienen rinitis, que son alérgicas a múltiples medicamentos, deberían investigarse con toma de biopsia de esófago. Si se encuentran más de 15 eosinófilos por campo en dicha biopsia, se confirma el diagnóstico y se manejaría acorde. Pero, a resumidas cuentas, si usted tiene uno de esos síntomas, no lo minimice, vaya al médico. Excelente. Yulino, ¿son peligrosas las endoscopías? Lo digo porque todo se está resumiendo en que va a tener que hacerse una endoscopía. Si no está digiriendo bien la comida, endoscopía. Si tiene problemas para tragar, endoscopía. Si le duele cuando traga, endoscopía. Si tiene lo que mencionamos ahorita, una hernia tal previamente para darle seguimiento, endoscopía. ¿Es peligroso hacerse un procedimiento endoscópico de este tipo? Ciertamente pudiera haber un tabú con respecto a los pacientes entender, bueno, me están entrando un tubo por la boca, eso por supuesto tiene que ser incómodo, pero es importante tener presente que es un procedimiento totalmente rutinario, de una duración corta, que se somete bajo anestesia profunda, una sedación profunda, en la cual el paciente, si bien es cierto, está durmiendo, va a estar respirando por sus propias vías, por sus propios medios, lo cual significa que no es una anestesia general, e inmediatamente el paciente, lo primero que no va a sentir absolutamente nada, va a estar plenamente cómodo, e inmediatamente luego se concluye el procedimiento, que suele tardar desde algo tan corto como 10 minutos hasta, dependiendo de lo que se encuentre, un poco más, pero desde que se acabe dicho procedimiento, el paciente se va a despertar sin mayores incomodidades y se va a poder ir a su casa de manera casi inmediata. Doctor, vamos a terminar porque nos queda exactamente un minuto preguntándole, ¿cubren los seguros las endoscopías? Sí, los seguros cubren las endoscopías. Importante tener presente e investigar que es probablemente casi seguro que su seguro va a tener una buena cobertura para dicho procedimiento. Perfecto. Señores, estamos conversando con el doctor Yulino Ernesto Castillo Ricart, quien es médico internista gastroenterólogo, un amigo de la casa, ya ha venido en otras ocasiones, y estamos hablando de los problemas para tragar. Al regreso, estaremos hablando de un tema que no le gusta a nadie, pero que es importante que lo tratemos porque ya el doctor lo ha dicho. Si usted tiene problemas para deglutir, la comida se le está quedando aquí, tiene problemas, no está haciendo la digestión bien, y usted tiene más de 40 años, usted debería estar valorando en este momento hacerse una endoscopía. Deje de estar tomando omeprazol o esomeprazol como que son M&M, que son menta. ¿Me doy a entender? Usted necesita hacerse un chequeo porque podría tener una situación seria. Y en el próximo segmento hablaremos justamente de eso, de cáncer de esófago y de cáncer de estómago, para que usted entienda que quizá usted tiene que salir aquí cuando apague la televisión viendo el arte de curar, hacer una cita con el doctor Castillo Ricart para quizá hacerse una endoscopía. Y usted tiene seguro, ya él lo dijo, el seguro lo cubre, no se mueva, que regresamos un momentito aquí en el arte de curar. Gracias por continuar con nosotros en el arte de curar. Héctor Balcácer, médico internista e infectólogo del Centro Médico UCI, agradeciendo que estén por aquí. Hoy tenemos con nosotros al doctor Yulino Ernesto Castillo Ricart, quien es médico internista y gastroenterólogo, con quien estamos hablando justamente del tema del problema para tragar, la disfagia. Y hemos mencionado varios tópicos, incluyendo lo que tiene que ver con las indicaciones de las endoscopías. Hemos mencionado la hernia tal, hemos hablado de reflujo, hemos hablado de que usted se despierta en la mañana con la boca amarga y seca y que muchas veces eso es un síntoma de reflujo. En este último bloque estaremos hablando específicamente sobre el cáncer de esófago y el cáncer de estómago, que es un tema que casi no se habla, casi no se trata, pero como veremos en este segmento puede convertirse en un problema. Lo más interesante es que si usted está sintonizando el arte de curar en este momento a través de Señal de Vida, Canal 34, en el sistema de cable de Claro, o a través de Super Canal, Canal 33, sábados y domingos a partir de las 5 de la tarde, entonces no se preocupe porque en YouTube en unos minutos usted podrá ver este programa por completo y así dejar algún comentario para que el doctor Castillo Ricart les responda, para que nosotros le enviemos su pregunta al doctor y así de esa manera usted también pueda ver los teléfonos del doctor que durante todo el programa se están colocando debajo de su persona y pedirle siempre a nuestra persona que se encarga de la edición que por favor lo deje un segundito, que a veces lo hace muy rápido y a la gente no le da tiempo a escribirlo. Señores, vamos a continuar entonces con la conversación. Yulino, tratando el tema específicamente del cáncer, ¿es frecuente el cáncer de estómago y el cáncer de esófago en nuestro país, en nuestro continente,
porque la realidad es que sabemos que en algunos espacios, por ejemplo, como es el Oriente, específicamente Japón, se habla de una gran cantidad de casos de cáncer de estómago. ¿Es frecuente este tipo de cáncer en nuestro medio, por favor? Sí, ciertamente vamos a tomar data de países desarrollados en donde hay mayor acceso a dicha información. Si bien es cierto que nosotros sí tenemos algunos datos, quizás no están tan óptimamente actualizados como uno quisiera, siendo los últimos datos tomados del 2020, en cuyo caso, por ejemplo, el cáncer de esófago había llevado al traste en nuestro país con la vida de por lo menos 250 personas. Y en Estados Unidos, la incidencia anual de diagnóstico de cáncer de esófago es de aproximadamente 22,000 casos anuales, por supuesto, de los cuales 16,000 van a fallecer, lo cual implica que es una incidencia de mortalidad cercana a los 70 y tantos %. Significa que es una patología demasiado importante. Entonces, ocurre dicha mortalidad precisamente por el diagnóstico tardío de la enfermedad, por la persona minimizar los síntomas, porque los hallazgos premalignos no se investigan adecuadamente y porque pasan desapercibidos muchas de esas lesiones que pudieran considerarse como in situ, que pudieran considerarse como una lesión premaligna que darle tratamiento pudiera prevenir que desarrollara cáncer. Como el escrutinio y el pesquisaje no es el apropiado, precisamente por la falta de acceso a la minimización de los síntomas, entonces pudiera llevar al traste con la aparición de esos cánceres que llevan una mortalidad elevada. Importante nuevamente mencionar los signos o síntomas de alarma que pudieran sugerir que hay una patología de mucha importancia. Dolor al tragar, que es el tema, odinofagia y disfagia, que son los temas a tratar el día de hoy. Sangre en las evacuaciones, ya sea negra o roja. Vómitos con sangre, ya sea negro o rojo. Pérdida de peso inexplicable. Anemia por déficit de hierro. Familiares de primera línea con cáncer gastrointestinal. Si usted tiene alguno de esos, acudir al médico. Con respecto al cáncer de esófago, hay dos variantes predominantes. La primera es, y la más frecuente a nivel mundial, tenemos el carcinoma de células escamosas, que ocurre predominantemente por la ingesta copiosa de sustancias tóxicas, en particular el alcohol y el cigarrillo, lo cual significa que deberíamos tratar de minimizar el consumo o eliminar el consumo de estas variantes. Y la localización más frecuente de este cáncer es a nivel de tercio medio del esófago, contrario al adenocarcinoma de esófago, que en nuestro lado del mundo hay una incidencia creciente de dicho cáncer bajo la premisa de que se asocia frecuentemente a sobrepeso y obesidad, lo que conlleva mayor reflujo, como mencioné, lo que conlleva a su vez a esofagitis, pudiera conllevar esófago de Barrett, que es una lesión premaligna y por consiguiente luego adenocarcinoma, en cuyo caso, como mencioné, la mortalidad es bastante elevada. O sea que si usted tiene esos síntomas, es mejor prevenir que lamentar. Yolino, se habla mucho del diagnóstico temprano y tú hablaste de lesiones premalignas. Bastante interesante. ¿Cómo se da cuenta alguien que tiene una lesión que lo puede llevar a cáncer? Da algún tipo de síntoma, porque la gente siempre dice, hay cáncer que no dan síntomas, hay cáncer que no dan ningún tipo de manifestación. Entonces, la pregunta es, ¿existe alguna situación que diga, me lo tomo? Porque la gente siente acidez y repito, el omeprazol y el esomeprazol y otros prazoles lo venden sin ningún tipo de receta y sin ningún tipo de control. ¿Está bien que si yo siento acidez me tome un omeprazol? Ciertamente no es lo óptimo la automedicación. Primero, porque pudiera minimizar condiciones que se encuentran en el tiempo de encontrarse de manera precoz, pudiera darse un tratamiento y prevenir que no llevara a situaciones peores. Si usted se está minimizando los síntomas medicándose en la casa, es posible que quizá, aunque se mejoren los síntomas de manera aguda, a largo plazo conlleve a factores negativos, y es por tanto que uno no debería automedicarse, sobre todo cuando los síntomas se hacen crónicos, sobre todo cuando usted necesita muchos días continuos la necesidad de utilizar medicamentos inhibidores de la bomba de protones, como se mencionó, el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol y demás. Ahora, en algún momento quizá uno se siente de manera aislada un día porque algún alimento le cayó mal, eso no quiere decir que un día quizá no se pudiera beber, pero de manera crónica, cuando se hace varios días, lo óptimo es evaluarse para prevenir que no aparezcan lesiones a largo plazo que pudieran llevar al traste con la pérdida de la vida.
Entonces, tener presente eso. Si usted tiene los síntomas de alarma ya mencionados, no quedarse callado, no quedarse en casa, no quedarse medicándose de manera crónica y acudir al médico. Yulino, ¿hay algún tipo de peligro con tomar omeprazol todos los días? Porque hay gente que está viendo este programa que tienen 2 años bebiendo omeprazol todos los días, antes de acostarse, porque cuando se acuesta siente que se están ahogando porque el ácido le sube hasta aquí y tienen 2 años bebiendo omeprazol. ¿Hay algún tipo de riesgo de eso? Lo primero a tener presente es que la indicación crónica, la indicación de utilización crónica de omeprazol o de cualquiera de los prazoles son 3. Que uno tenga una esofagitis severa, dígase esofagitis grado C o D de Los Ángeles, constatado por endoscopía, no diga que yo pienso que quizás no tiene que yo eso, pienso, no diga que yo creo, sino que le hicimos una endoscopía y se encontró que tiene una esofagitis grado C o grado D de Los Ángeles, que una persona tenga la lesión premaligna esófago de Barrett, que es una metaplasia, o sea, un cambio de las glándulas normales propias del esófago por unas del estómago como tal, o que tenga necesidad de utilizar de manera crónica fármacos analgésicos no esteroideos, como diclofenac, aspirina, ibuprofen, personas que tengan problemas reumatológicos, aspirina como prevención secundaria bajo la premisa de que le dio un infarto, le dio un ACV. Entonces, esas son 3 indicaciones únicas de utilizar de manera crónica el IVP. Porque, si bien es cierto que el ácido clorhídrico pudiera generar factores negativos, sobre todo la sobreexposición al ácido, como mencioné con respecto al reflujo, pero el ácido clorhídrico también tiene un factor protector, también tiene un factor beneficioso. El ácido clorhídrico previene contra la colonización de bacterias en el tracto gastrointestinal superior, dígase, en estómago y en intestino delgado proximal, lo cual va a evitar que se colonicen esa bacteria y pudieran haber otros síntomas, como por ejemplo el sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, que es muy frecuente, que la persona se sienta distendida, con muchos gases y demás, y pudiera ser consecuencia del bloqueo crónico del ácido clorhídrico, y ya otros factores que pudieran o no asociarse, digo pudieran o no, porque todavía no se ha encontrado una causalidad directa entre si esos síntomas o signos aparecieron porque tiene más de 1 año usando omeprazol o porque tenía otros factores que pudieran agravarlo. Pero lo óptimo es no automedicarse, con excepción, de manera crónica, con excepción de las 3 indicaciones ya mencionadas anteriormente y, por supuesto, recomendado por el médico de confianza, no diga que yo me lo estoy bebiendo solo en mi casa. Es importante eso porque yo creo que aquí en este país todo el mundo tiene un potecito de omeprazol en su casa, una muestra médica o algo para tomárselo cuando tiene acidez. Yulino, algo interesante y ya nos quedan creo que muy pocos minutos, no sé porque el máster no nos ha hecho señas, pero la realidad es, cuando nos quedan 3 minutos, ya el máster me hizo señas. La pregunta sería en este caso en particular, ¿cuáles serían tus recomendaciones para aquellas personas que en este momento están teniendo problemas para tragar, que están teniendo inconvenientes, como dijimos, la comida se le queda parada, sienten que el ácido le molesta, cuando comen sienten que la comida no le avanza y que cuando eruptan en la noche todavía tienen el desayuno ahí, o estaban comiendo plátano y ya sienten que no pueden tragarlo, que ahora nada más pueden estar comiendo mangú, o ya cuando están tomando agua a veces se atoran y tienen que devolverla? ¿Cuál sería tu recomendación para esas personas que no pueden tragar de manera correcta? Correcto. Dentro de las recomendaciones para evitar problemas de la deglución, la primera inicia previo a la deglución como tal e inicia con el adecuado corte de las porciones a ingerir. Cortar porciones pequeñas para que la masticación y la deglución de las mismas sea más favorable. La segunda es que cuando ya uno ingiere el alimento, se tome su tiempo para la masticación, ¿de acuerdo? Lo mínimo recomendado son 10 masticaciones por bocado e incluso lo óptimo, aunque parezca mucho, son entre 30 y 50 masticaciones por cada bocado, ¿de acuerdo? Para promover que se minimice el tamaño de la porción deglutida y por consiguiente se evite problemas de la deglución. Otra recomendación sería limitarse a comer o a ingerir sustancias que sean verdaderamente comestibles, lo cual significa tratar de evitar cosas como cabeza de pescado, como masticar hueso y cualquier otro objeto inverosímil que alguien piense tragar, ¿de acuerdo? De igual manera, al momento de ingerir pescado también, tratar de tener precaución con respecto a las espinas para no deglutir una de ellas y generar dolor al tragar o impactación de dicha espina a nivel del esófago. Y por último, por supuesto, si uno tiene algún síntoma de lo que ya se trataron
en el transcurso de la conversación algún signo de alarma, ese reflujo, esa sensación de dificultad para tragar, entonces por supuesto no minimizar dichos síntomas y acudir al médico. Excelente. Señor, hemos tenido una conversación bastante productiva con el doctor Yulino Ernesto Castillo Ricard, quien es médico gastroenterólogo e internista, con quien hemos tratado bastante temas, pero lo más importante de todo, siempre lo decimos aquí en El Arte de Curar, vamos a prevenir. Si usted tiene síntomas, trate de buscar ayuda médica. Si usted tiene un problema legal, usted va al abogado. Si el carro tiene un sonidito, usted lo lleva al médico, al mecánico. Pero cada vez que usted se siente algo, le pregunta a alguien, mira, yo me siento tal cosa, no importa la formación que tenga, y usted se lleva mejor de lo que esa persona le dice a lo que un facultativo pudiera indicarle. Creo que estamos siendo muy irresponsables con nuestro cuerpo y con nuestra salud. Señores, aquí nos despedimos en El Arte de Curar, esperamos verle en el día de mañana. Muchísimas gracias y hasta la próxima.